dice solo cree. O sea, primeramente nosotros, lo primero que tenemos que creer es en Dios. Y yo creo que todos creemos en Dios. Bueno, después tenemos que creer lo que Él es. Él es distintas cosas. Como es un Dios grande, es distintas cosas. Por ejemplo, Él es nuestro Salvador. Los que estamos acá adentro lo creemos. ¿Sí? Pero hay distintas dimensiones de Dios las cuales tenemos que creer. Por ejemplo, que Él es nuestro sanador y crearlo. Que Él es nuestro maestro. Pero a cada cosa que yo creo, ¿sí? Si yo creo que Él es Dios, me tengo que rendir a Él. Si yo creo que Él es Salvador, tengo que pedir su salvación. Y así, si yo creo que Él es un maestro, tengo que sentarme como alumno a escuchar sus enseñanzas y hacerlo. O sea, cada revelación de lo que Dios es me trae un compromiso para mí. ¿Sí? Y Dios es un Dios coherente, y si es Dios, tiene que ser un Dios bueno. No va a ser un Dios y encima es malo. Y si es un Dios bueno, y aparte es padre, y tiene hijos, debe ser un padre muy responsable y se ocupa de sus hijos, que somos nosotros. Tiene que serlo. ¿Sí? Al mismo tiempo, si es un Dios, todo lo que Él se propone tiene que lograrlo. Porque si hay algo que Él se propone y no lo puede hacer, entonces ya no es Dios. Es una cuestión de lógica, nada más. Pero aparte, si es un Dios y es un Dios que habla, todas las palabras que Él dice tienen que ser buenas. ¿No? Si tiene un Dios que diga cosas malas. Tiene que ser un Dios que todo lo que dice es bueno. Pero si Dios habla, enseña y dice cosas buenas y les habla a sus hijos, hay una parte que nos corresponde a nosotros y es creer. Por eso que dice el título, solo cree. Lo repetimos entre todos, solo cree. La parte nuestra es creer y todo comienza a funcionar. Vamos a empezar por ahí. Dice, Dios tiene palabras para confiar. ¿Sí? Son palabras para confiar en el plan de Dios. No puede ser un Dios que diga, bueno, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. La verdad que cuando enfrente el problema lo veo. No, Dios ya tiene todo planificado. Ese plan tiene que ser bueno. Jeremías 29 dice, palabras para los que quedaron, dice la punta. Bueno, tengo que explicar algo. Primeramente, Jeremías fue un profeta, un hombre que hablaba de parte de Dios a un pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de Dios, unos 650 años antes de Jesús. Más o menos, como para que ustedes se ubiquen. Un pueblo que en ese momento se llamaba Israel. En ese momento el pueblo se había dividido en dos. Habían quedado 10 tribus al norte, 2 al sur. Y Jeremías estaba en lo que es al sur, lo que es Judá. Bueno, él había empezado a hablar de parte del Señor. Pero aparte de ser un profeta, ¿saben que hay comentarios que le dicen el profeta llorón? No, porque él estaba llorando. Yo no estoy tan de acuerdo con el comentario. Porque cuando nosotros miramos el perfil, él es el perfil áspero que tenía, ¿no? Hasta discutía con Dios por ahí de cuando. Pero aparte le pedía lágrimas a Dios, y lo que en realidad él no era un profeta llorón, él era un intercesor. Entonces, como intercesor tenía una carga por el pueblo del Señor, y al mismo tiempo de tener una carga, él sabía que tenía que hacerlo con compasión, y le pedía, oh, si hiciese tus ojos fuentes de lágrimas, y ahí empezaba a orar por el pueblo del Señor. No porque esté el resultado de las lágrimas, sino porque había palabras de parte de Dios. Pero aparte él tenía una dimensión profética. ¿Sí? Y en esa dimensión profética combinaba la intercesión con la profecía que iba hablando. Muy bien. Ahora, él aparte era una persona que tenía una lectura de lo que era la política a nivel mundial. Uno se ponía a hablar con Jeremías y la tenía clara. Él sabía cuáles eran las potencias principales, cuáles eran los sistemas de alianza de la época, ¿sí? Y también tenía una buena lectura social de los problemas que vivía la sociedad, lo tenía, ¿sí? Es decir, sabía de política exterior, sabía de la política interna, sabía de la parte social, de las crisis sociales, sabía de economía, sabía de todo un poco. Pero lo principal es que él conocía la voz de Dios. Y entonces él hizo muchos tipos de denuncias. Y él pudo conectar su conocimiento natural con el plan de Dios, primero para la humanidad, a futuro y para lo que pasaba inmediato. Entonces él entendió esto, fíjense, dijo, miren, Dios levantó hace un tiempo una potencia que era Egipto. Si nosotros pudiéramos hablar y él nos explicara fácil, dirá, esta potencia mundial es Egipto. Y es una potencia media sanguinaria, pero está dentro del plan de Dios, dice. Y él te lo podía explicar. Pero ahora, decía él, se empezó a levantar una nueva potencia que se llamaba Babilonia, que va a luchar con otra potencia que se llama Siria. Y en medio de eso estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo miraba así.
Pero nosotros nacimos para gobernar, decía el pueblo de Dios. No, ¿saben cuál es el problema? El problema es que ustedes se alejaron de Dios y estas potencias alrededor van a ser un instrumento, una escuela de Dios, y ustedes se van a tener que sujetar por el tiempo de eso. Entonces se enojaba. ¿Pero cómo? ¿Estás en contra de los que van a venir a aplastar nuestra vida? No es que estoy en contra de ustedes, yo estoy a favor de ustedes. Pero el tema es que Dios me habló, estas potencias están surgiendo, va a llegar un día, va a haber una gran crisis, va a haber una hiperinflación y se va todo. O sea, no, pero ¿cómo puede ser? Nos tenés que profetizar bien. Entonces ellos tenían profetas que le hablaban bien. Los profetas decían, no, Dios está con nosotros, vamos para adelante, vayamos en contra de Egipto, vayamos en contra de Siria, vayamos en contra de todo el mundo, porque si somos hijos de Dios nos va a ir bien. Y le fue mal, ¿no? Entonces llegó un momento que este profeta, que era un poco particular, tenía lo que se llaman actos proféticos. Entonces un día el Señor lo mandó y le dijo, mirá, vos querés llamar la atención de la gente, hacete un yugo, no de hierro, sino de madera, y te lo vas a poner en el hombro. Entonces agarró, hizo un yugo, se lo puso así, con las manitos así como preso, y apareció en medio. Entonces, ¿qué haces con ese yugo de madera? O sea, no, dice, es que cuando todos empezaron a preguntar, ¿sabes lo que pasa? Andaban en medio de la ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros vamos a ser llevados con yugos, pero no de madera, sino de hierro. Y toda la gente se enojaba, ¿no? Lo llevaron ante el rey, y había otro profeta que se llamaba Ananías, y agarró una espada y le empezó a romper el yugo así, y decía, esa no es palabra de Dios, porque Dios va a utilizar unas palabras de parte del Señor, que todos vamos a estar bien, y todo va a estar bárbaro. Entonces todos querían escuchar eso, a Ananías, ¿no? Entonces lo aplaudían, y a Jeremías lo maltrataban, lo golpeaban, lo metían preso, ¿sí? Como que era un traidor de la patria. Muy bien. Ahora, el Señor le dijo eso, y ¿saben que eso se cumplió? Y cuando él se levanta del piso, que lo estaban todos insultando, dice, vos vas a morir, le dice a Ananías, porque lo que dijiste no es palabra de Dios. Y los ojos de ellos, todos van a ver como hay gente que va a ser llevado a otro país llamado Babilonia. En el tiempo indicado pasó eso. La gente fue llevada, llegaron a Babilonia, y hicieron unas concesiones, y mirá, toda la gente noble, y todo lo mejor y todo el oro me lo llevo a Babilonia. Y los que quedan acá, los más pobres, los dejamos acá, en la tierra, que trabajen, que sean campesinos y que tributen a nosotros. Agarraron y pusieron a un rey que se llamó Sedecías o Sedequías. Y lo pusieron ahí. Si sacamos a este y ponemos a este otro, que va a estar en contacto con nosotros. Y se llevan a los deportados a Babilonia. ¿Sí? Bueno, entonces él empieza a hablar. Palabras, después de eso yo digo, pero esas, ¿qué palabras buenas son? No, pasa que había un propósito. Las palabras buenas de Dios no se miden en lo inmediato, sino en el propósito final. Entonces, cuando Dios apuntó su palabra, pero detrás de todo esto hay un plan más grande. Esta palabra, circunstancialmente, no le cae bien a nadie, pero mi propósito final es poderlos bendecir. Y Jeremías se lo decía, pero los demás no lo entendían. ¿Sí? Entonces ahí aparece Jeremías. Y vamos a ver algo de eso. Dice, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y los sacerdotes y profetas a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces él agarró y empezó a escribir una carta. El Señor lo inspiraba al Señor, le voy a escribir algo de parte del Señor. Y lo escribe, ¿no? De hecho, acá Josué me escribió una carta de parte del Señor. Y dice, mira, el Señor me dio esto. Acá está. Ya está todo curioso que dice, ¿no? Ya vamos a ver. Espero no olvidarme. Y si no, para la próxima. Pero acá hay algo que el Señor puso en su corazón. ¿Y él lo escribió? Bueno, él escribió. Y dijo, ¿qué es lo que dijo? Bueno, miren, hay una carta que es para los que quedaron. Y hay otra que es para los que fueron llevados a Babilonia, a 1000 kilómetros. Tengo una para cada uno. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ahora, cuando llegan a llevarse cautiva a la gente, él fue reconocido, en este caso por la Babilonia. Dice, la verdad que lo único que le tenía claro era el profeta, y lo tenemos que tratar de bien, porque es un hombre de Dios. Y se lo quisieron llevar, para que él estuviera bien atendido, comido, en un palacio, iba a estar bárbaro. ¿Y saben qué eligió Jeremías? Quedarse con la gente pobre, con los campesinos ahí, y le comenzó a hablar palabras del Señor.
¿Y saben cómo lo trataba la gente pobre? Mal. Por culpa tuya se fueron, mirá las palabras que dijiste. Y ahora le traigo palabras de consolación. No, qué palabra de consolación. No la pegaba nunca, no, pobre que le y pasaba así. Bueno, pero el Señor le trae palabras y se genera lo que se llama un contrasentido. Yo lo voy a explicar esto. Cuando vamos a tomar, nosotros tenemos que sacarle el jugo a las experiencias, porque si no le sacamos el jugo a la experiencia, va a tener que pasar una y otra vez lo mismo para entenderlo. Hace poco, cuando nosotros estábamos en el evento de Cayuna, que yo le conté, nosotros sufrimos una situación de que nos querían usurpar un terreno. O sea, Señor, vamos a conquistar lugares espirituales para ti, y había otra gente que nos quería sacar nuestra propiedad. De hecho, Dios intervino y no pasó nada. Bueno, veíamos milagros, llevamos a Gary, nuestro hermano, fue allá, a esto que cuando estuvo el pastor, y no se sanó ahí, sino que después de que pasó, quedó internado. O sea, el Señor, tú estás orando, sanaste a otro, mi hermano vino con todas las veces y quedó internado. De hecho, después ustedes saben que Dios hizo milagros, un tiempo después, ¿no? Pero bueno, ese era el contrasentido de lo que pasaba en el momento. Un día, el Señor nos hizo orar un domingo a la tarde. Y dice, Señor, para que no se rompan las cosas que tienen los hermanos y que ellos no tengan pérdidas económicas. Porque un momento más, entonces, Señor, yo te pido. Al otro día, voy a la casa, o 2 días después, voy a la casa de un familiar y se rompió la ropa. Y yo, Señor, estuve orando para que no se rompa, se rompió una cosa. Y yo, bueno, vamos a orar por la ropa. Y oramos por la ropa, ¿no? Y yo lo miraba la ropa y nada. No tenía fe la ropa. Me echaba la culpa a la ropa. Entonces yo me fui y yo iba pensando, Señor, tenemos que orar por todas las cosas, está bien, pues la ropa está bien, re de mañana. No me fui a la casa, me fui pensando en eso, ¿cómo Dios puede hacer con eso? ¿No? Bueno, el tema es que de repente a la tarde siento en mi corazón, y esto no es que va a pasar con todo lo mismo, pero el Señor me hacía acordar de ¿vieron cuando había una nube pequeña como la palma de una mano? Y Elías tenía que ir a orar hasta que viera un indicio, y oraba una vez y no pasaba nada. Pero bueno, insististe. Entonces a la tarde, antes de irme a trabajar, en mi trabajo, paso de vuelta, ¿no? Por la casa y me senté y me dijeron, y la ropa no, ahí estaba muerta. Bueno, en cualquier momento le queda la ropa. Entonces de repente cuando me animé para enterrarme, encarar la vuelta de la ropa, hago con la mano así, y de repente empieza en eso, que la ropa, empezó a funcionar la ropa, milagrosamente. Ahora, ¿esto qué genera a nosotros? ¿Sí será así? Bueno, si Dios puede sacar un enfermo, como uno puede arreglar la ropa. Pero sabemos que no es una mecánica que siempre se va a repetir, pero Dios nos va desafiando, ¿entienden? Entonces, Jeremías decía una palabra de bendición y de repente todo al revés. Cuando él dijo eso, y el último fue a quedar preso, ¿no? Y estos son los contrasentidos, pero nosotros tenemos que perseverar en fe, porque el propósito final de Dios siempre es para bendición, siempre para bendición. Y yo quisiera que pudiéramos poner, por favor, si lo tienen en punta, un poquito para que nosotros veamos. Jeremías tuvo que ver cómo mataban a la gente, ¿sí? De hecho hay una película donde muestran, él no se casó ni tuvo hijos, matan, eso es la historia secular, dice que mataron a la novia de él y todo él, y después dijo no profetizo más, y al final no, estaba angustiado, y después siguió profetizando, pero pasó momentos duros. Muy bien, entonces esta es una persona que se movió en el espíritu de la palabra, entendiendo que el propósito de Dios era más grande que su bienestar. ¿Me entienden? Él entendió que era más grande que él, que decir, bueno, vos estás acá. Y también entendió que a otros le tocaban otra situación de vida, digamos, ¿sí? Y en medio de toda esa situación, yo lo voy siguiendo leyendo acá, el punto B dice, Dios tiene palabras para los que fueron transportados. C, ellos tienen palabras que también enfatizaban el triunfo del plan de Dios. Es decir, él tenía palabras
para los que vivían en una situación y tenía palabras para los que estaban en otra situación. Dios siempre tiene una palabra, no importa cuál sea tu situación. Acá hay diversidad de situaciones. Para cada uno, Dios va a tener una palabra. Dios tiene palabras de bendición en medio de la adversidad. En medio de donde todo va en contra, Dios tiene una palabra de bendición. Y nosotros nos tenemos que despojar de las cosas que se instalan en nuestra mente y decir, esto no es posible. ¿Sí? Le sigo leyendo el texto 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense lo que le dice. Dice, ustedes fueron transportados allá, bueno, tienen que hacer algo cuando lleguen allá. Que era imposible. Si nosotros somos esclavos, ¿cómo vamos a venir? Acá venimos a vivir como esclavos y como podamos. Pero ¿saben cuál fue la palabra de Dios? Edificad casas y habitadla. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces el Señor le da una palabra. Ellos iban a vivir en un lugar como esclavos, con lo que podían. Si le daban una choza se tenían que conformar. Y Dios le da una palabra. Cuando lleguen allá, es como si viene la guerra acá, ¿no? Supongamos que viene un país y nos conquista. Y se lleva a Israel y a Víctor, y él sabe que va a estar como prisionero de guerra en un campo de concentración. Y yo le digo a Víctor, cuando llegue allá, Víctor, hacete una casa linda. Y Víctor me dice, escúchame, yo me voy a un campo de concentración, ¿cómo decís que edifique una casa? Yo digo, no, pero aparte en esa casa, hacer un buen huerto, porque vas a comer y vas a comer bien. Y dice, Víctor, estás re loco. Voy a comer un plato de sopa donde todos vamos a manotear lo que podamos, porque vamos a estar como esclavos, no es que vamos a estar bien. Sin embargo, eso fue lo que le dijo, y le dice algo más. ¿Saben qué? Ustedes oren por aquellas personas que los capturaron, para que ellos tengan paz. ¿Cómo voy a orar? Yo voy a pedir que venga el juicio y que volvamos lo más rápido a nuestra casa. Todo al revés, ¿no? El mandato del Señor. Pero le dice, porque en la paz de ellos va a estar la paz de ustedes. Y saben que en Babilonia es el lugar donde mejor estuvieron los judíos. Fue la mejor, estaban mejor que en su tierra. Estaban tan mejor que cuando tuvieron que volver no querían volver. Decían, acá estamos bárbaros, tenemos de todo, tenemos casa. O sea, fue un tipo de esclavitud diferente, porque estaba bendecida por la mano de Dios. Y se abrazaron a ellos y cuando dijeron, vamos a volver, ¿qué vamos a volver si estamos bárbaros acá? Vamos a nuestra tierra y está todo desolado. ¿Sí? Vamos a nuestra tierra y está todo desolado. Entonces, eso es una palabra en la cual nosotros tenemos que creer, ¿sí? Entonces, el video muestra, ¿no? Por ejemplo, muestra en una parte donde él está preso, lo sacan y le dan un pedazo de pan. Y aparece en medio de la ciudad así con el pedazo de pan porque ya lo empiezan a tratar mejor. Y si esta persona lo metimos preso y dijo la verdad. Sale de la cárcel con un pedazo de pan y la gente pasa corriendo y le afana el pan en la mano. Porque había una hambruna en la ciudad, estaba sitiada la ciudad. Y las palabras que él había dicho se estaban cumpliendo. Es decir, que había crisis económica, había una crisis total, ¿sí? Y entonces él queda mirando diciendo, bueno, se cumplió lo que dije y ahora ¿qué pasó? Se quedó sin pan en las manos. Muy bien. El punto es, dice, las palabras incomprensibles de Dios un día se despertarán y nos entregarán todo su potencial, aunque pasen muchos años. Dios piensa en nosotros y todo lo que piensa es bueno. ¿Sí? Dios piensa en nosotros. Fíjense lo que dice acá, el punto F. Cuando estés en problemas, piensa en Dios como un padre con su hijo. Él está pensando en cómo bendecirte. Es decir, vos estás en problemas. Y decir, ¿dónde está Dios? Dios está pensando en cómo bendecirte. ¿Sí? Sí, ¿dónde está Dios en medio de mi problema? No, Dios está pensando en cómo me va a bendecir. Fíjense el texto 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, con razón le dijo que edifiquen casa, ¿no? Porque no iban a volver, el otro dice, van a estar 70 años en cautividad, pero van a estar bendecidos, le dice. Si ustedes hacen lo que yo les digo, va a haber bendición en medio de la adversidad. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Vamos a repetir juntos toda esta parte. Mi buena palabra, otra vez. Mi buena palabra, otra vez. Mi buena palabra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Buena. Es buena.
Y dice, y yo tengo una buena palabra que en el tiempo justo va a detonar y va a estallar y te va a bendecir. Pero tenemos que esperarla y estar pacientes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Vieron cuando decimos, Dios no piensa en mí? No, Dios vive pensando en nosotros. ¿Sí? Y fíjense lo que dice. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Yo no estoy pensando mal para vos, estoy pensando bien. Muy bien. Vamos a ir a Jeremías 31:14. Después lean el G y el H. Pasa el tiempo y él comienza a proclamar palabras de bendición, dice. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Entonces había una hiperinflación, un hambre, y el profeta Jeremías dice, tengo una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Y la palabra es que los sacerdotes, todas las personas de autoridad, van a ser bendecidos. Pero esa bendición va a pasar y va a alcanzar a todo el pueblo. Eso es lo que dice. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y así ha dicho Jehová, vos oíd en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolado acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra el enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces el Señor le dice, mira, venían los 2 años la ciudad rodeada, no entraba comida, no entraba nada ahí adentro. Se empezaron a comer hasta los pájaros ahí adentro, no quedaba nada ahí adentro. Los árboles, las hojas de los árboles también, todo lo que tenía vida se lo empezaron a comer. No quedó perro, gato, no, todo, ¿sí? Entonces comían lo que andaba dando vuelta, lo comían. Rata, lo que usted imagine, se comía. Había hambre en la ciudad. Entonces empezaron a hacer, y bueno, en algún momento esta ciudad se viene abajo, y él dice, bueno, tengo una palabra, dice. Y encima ya se habían llevado un montón, porque esta era la segunda vez que volvían enojados los babilonios, porque ellos se habían rebelado. Volvían enojados, ya se habían llevado un montón, y vuelven de vuelta, y dicen, pero che, se llevaron a mi sobrino, a mi primo, a mi hijo, y ahora ¿qué vienen? Y venían porque ellos se habían puesto en contra de los babilonios. Entonces, gente que estaba llorando por sus hijos, otros por sus sobrinos, otros por sus nietos, llorando. Dice, no lloren, porque ellos van a volver. Bueno, también le había dicho que iban a volver dentro de 70 años, hay que creer esa palabra. El hijito que estaba en brazos, dice, cuando lo reciben, le recibe un abuelo, si es que estaba vivo. Pero tenían que creer esa palabra. Entonces, dice, van a volver. Dice, esperen con paciencia, que van a volver. Pero fíjense, dice, y todo lo que trabajamos, porque ahí pagaban entre buenos y malos. Jeremías pues dice, Señor, yo no hice nada y tengo que pagar los platos rotos también. Dice, bueno, salario es para tu trabajo, Dios te va a recompensar. Pero fíjense, en esta última palabra, todas las que son mamás y papás, yo quisiera que se tomen de esta palabra. Por eso decía, hay una palabra de consolación. ¿Sí? Fíjense, dice, esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Estás esperando que tus hijos vuelvan al Señor? Decirle, Señor, acá hay una palabra, no la alcanzo a entender, porque vos dijiste que mis hijos iban a volver. Por ahora quizás están lejos y distantes. Esperanza hay para tu porvenir, no te canses de orar, no te canses de aconsejar, porque hay una esperanza y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Amén? Hay que creerlo y decir, Señor, ahí hay una palabra para mí. El punto I, debemos dar pasos que manifiesten que tenemos fe en Dios. Existen situaciones en la vida contradictorias a las palabras, pero al fin la palabra se cumplirá. Jeremías 32:1. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Sí, estaba preso, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. Dijo Jeremías, palabra de Jehová que vino a mí diciendo. Fíjense, él está preso, no puede ver a nadie, ¿sí? Preso, pasándolo mal, castigado. Un día lo metieron en el medio del barro, casi se muere. Después lo sacan y lo dejan en un patio. Y está ahí, y de pronto mientras está ahí, no, todo, como puede estar en un preso, más en aquella época el Señor le habla.
Él dice, Jeremías, tengo una palabra para vos. Y fíjense cuál es la palabra, ¿no? Fíjense qué contradictorio. Dice así. He aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti. Un primo venía, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot. ¿Sí? Vamos a leer más adelante. Dice, entonces conocí que era la palabra de Jehová, y el texto 9 dice, compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío. ¿Sí? Texto 10, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. ¿Sí? ¿Saben que el Señor vino y estaba preso y le dice, Jeremías, tengo una palabra, tenés que comprarle las tierras a tu primo? Así, estoy preso, Señor, ¿qué voy a comprar qué? ¿A quién? ¿Con qué plata? Me sacaron todo. Sí, no, pero va a venir tu primo y te la va a ofrecer y vos vas a salir de acá. Y era algo imposible, ¿no? De hecho, el Señor se lo dijo antes que llegara su primo y él tenía que y de repente aparece el primo en la cárcel. Entonces dice, no, tiene que ser la palabra de Dios. Evidentemente esto es de Dios y tengo que hacerlo. Ahora, la letra K dice, Jeremías tenía que moverse en medio de la crisis económica para adquirir una tierra que iba a ser arrasada. La actitud de fe y el acto profético eran la garantía y testimonio que Dios visitaría a su pueblo con bendición. Texto 14, sigamos leyendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y nada hay que sea difícil para ti. Entonces, el Señor le dice, mira, vos, yo te doy la responsabilidad, pero también te doy el recurso. Acá está el dinero, tenés que comprarlo. Entonces, la gran pregunta es, Señor, estamos rodeados. Los babilonios llegan, van a tirar los muros, van a quemar la ciudad, porque vos me dijiste que van a quemar todo, y todo lo que está plantado va a estar quemado. ¿Qué sentido tiene que yo me compre una tierra? ¿Para qué? ¿Para qué voy a comprar una tierra si después va a ser todo destruido? Y de hecho pasó. Y entonces el Señor le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es este acto profético, porque esto es un acto profético. Tenés que hacerlo. Como había pasado lo del yugo. Tenés que hacerlo. Pero aparte vas a tomar las escrituras, la vas a meter en una vasija de barro, la vas a sellar y la vas a conservar. Mínimo tenía que durar 70 años. Y Señor, ¿para qué? ¿Para qué voy a conservar una escritura 70 años? Capaz que estoy muerto. No, es que esta palabra no solo es para vos, sino son para las generaciones futuras. Entonces la agarró, compró, agarró la vasija, la selló, la guardó para muchos días. Y después dijo, Señor, yo te tengo que creer. Y cuando él le pregunta, ¿pero por qué, Señor, para todo esto? Y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. El Señor le dio una palabra de bendición económica en medio de una crisis. Le dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando vos te muevas en el espíritu de esto que yo te voy a decir, yo voy a derramar bendición sobre este pueblo. Y algo va a pasar. Aún se comprarán casas y viñas y va a haber una bendición. Así como era imposible que los que estaban cautivos, ¿sí? Que los que estaban cautivos pudieran ser bendecidos. Era imposible. Si nosotros venimos como esclavos y estaban bien, en esta tierra también va a pasar lo mismo. Van a ser bendecidos los que están allá y los que quedaron acá en la pobreza también van a ser bendecidos. Así que hacelo, porque en el espíritu de esas palabras yo me voy a mover. Así que agarró y lo hizo. Y después una exclamación, Señor, no hay nada difícil para ti, así que lo voy a hacer. Y lo hizo. ¿Saben que en la vasija de barro se guardaban, ahí lo dice, si ustedes siguen leyendo,
para que durara, lacrado con cera o otros elementos, para que no se corrompiera lo que estaba ahí adentro. En el mar muerto se encontraron un montón de vasijas de barro que tenían miles de años y estaban los pergaminos intactos adentro. Entonces el Señor está interesado, así como el profeta y la palabra no podía quedar presa, y así como Dios dejó una palabra en una vasija de barro, para que llegado el momento esa vasija se quebrara y pudieras leerse y cumplirse lo que decía ahí, el Señor tiene palabras sobre tu vida, que no van a hacer poder, no se van a corromper, que van a dar todo su potencial, se van a cumplir en vos, en tus hijos y en tus generaciones. Eso va a ser así. Entonces llegaba ese tiempo y se rompía. Den vuelta a la hoja. El S, ¿vieron? En la última dice, no hay nada imposible para Dios. Actúa aunque te parezca tonto, aunque parezca una locura, cree. Solo cree. Jeremías 24-25. Dice, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad a causa de la espada, el hambre y la peste va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Ah, Señor Dios, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Señor, todo va a ser destruido y vos me decís que yo tengo que comprar esto. Y que aparte llamo unos testigos, voy a quedar como unos tontos con los testigos así. Porque saben que esa gente se escapaba porque sabía que todo iba a ser arrasado y nadie compraba. De hecho, todos querían vender. ¿Sí? Todos querían vender. En tiempo de crisis, el que tiene ahorro hace buenos negocios. Porque hay mucha gente queriendo vender. Entonces ahí estaba él y el Señor le dice, y llamate unos testigos. Lo podría haber hecho un poco más escondidos. No, llamate unos testigos. Y él lo hizo así. Dice, bueno, yo voy a comprar una tierra. Y los testigos, no compre nada. ¿Con qué plata y para qué? Y él tenía, no, pasa que el Señor me dijo, ¿no? Y después el texto más adelante dice, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, yo soy el Señor, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Y la respuesta es no. Dice, mira, hacelo. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Y no, Señor. Digo, entonces hacelo. Si después todo el que voy a hacer las cosas soy yo. Vos lo único que tenés que hacer es creer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jeremías? ¿Qué es lo que tenía que hacer Jeremías? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la parte nuestra. Si lo hago yo, vos lo único que tenés que hacer es creerlo. Y hacelo. Van a llegar los recursos y cuando tengan los recursos en mano, hacelo, porque yo te voy a bendecir. Y dice, pero es para mí. Dice, no, y van a pasar 70 años. Era por las generaciones futuras, aunque él también iba a ser bendecido. Él fue bendecido igual. Muy bien, les quiero decir algo. Esta palabra anda dando vuelta en mi corazón. Y cuando me fui para Buenos Aires, el Señor utilizó una persona y me trajo una palabra parecida a eso. Tac. Entonces, y después vino otra y tac, otra palabra. Entonces, esto es de Dios, digo. Esto es de Dios. Y algo vino a mi corazón, porque les quiero comentar algo. Pero esto, para que funcione, tenemos que creerlo. Yo le decía, Señor, estamos en un tiempo, en un mover del que el Señor trajo de milagros. Vimos sanidades y testimonios de acá para allá. Señor, yo quiero que esto ocurra en la economía de la iglesia. Y le empecé a pedir. Así, Y el Señor trajo una palabra a mi corazón. Y de hecho también Nora, ¿sí?, la hermana de Jacob, estaba un día en la oración y el Señor le dio una palabra de restitución. Y hubo una predicación de lo que es la restitución. Y la palabra concretamente era que el Señor iba a traer bendición económica para que estemos bien, pero también por los proyectos que tenemos que comenzar a enfrentar nosotros. Y entonces se lo trae en medio donde todo está como está. Nosotros leemos un diario, pobreza al 33%, inflación tanto, los fondos buitres y así, ¿no? Y todo mal. Pero nosotros tenemos que tener la lectura espiritual, que si Dios dio una palabra y a Jeremías le pasó algo, Jeremías pasó peor todavía. Nosotros tenemos que comenzar a creer esa palabra. Entonces, hace como unos 10 días,
Estuvimos charlando con Juan, dice, mirá, Dani, yo te quiero decir algo. Dice, yo me quiero comprar un auto. Dice, pero yo no sé si en medio de esta situación económica, y el auto es, este auto lo quiero, dice, pero yo no sé si queda bien con pasta. Entonces, ustedes lo conocen a él, ¿no? Siempre se come un asado y no sé si está bien que me coma. Se siente culposo siempre. Dios no quiere bendecir, ¿no? Y yo le digo, pero vos lo podés comprar. Y sí. Y la plata es tuya. Y sí, y compralo. Pero el Señor trajo algo a mi corazón. Y en esto tenemos que captar lo que el Señor trae. Yo le decía, mira, cuando vos hagas eso, a mí también me cuesta, porque yo tengo una mentalidad así, que está bien por un lado, hay que saberla dónde colocar solamente. Yo digo, tengo que tener ahorro, porque si hay un problema, ahí tengo mi ahorro, y ahí estoy abrazado a esos ahorritos, y no, como que los abrazo y no me quiero desprender de eso. Por las dudas, digo, no es por la fe, sino por las dudas. Y el Señor en estos días me está dando con un palo, decir, no, que es por las dudas. Largalo. Y saben que me dice eso él, y yo le digo, mira, ¿sabes que cuando el Señor trae algo en mi corazón? Que cuando vos hagas eso, como Jeremías, cuando compró una tierra, vas a abrir una puerta de bendición para la iglesia. Entonces, cuando la gente lo veía comprar a Jeremías, dice, Jeremías, ¿qué estaba haciendo? No, ¿saben lo que pasa? Que el Señor me dijo que si yo compro esta tierra y que si yo me muevo en esto, voy a abrir una bendición para ustedes y generaciones futuras. Y va a haber tiempo para edificar casas y plantar. Pero Jeremías, ¿de qué estás hablando si hay una crisis? Y él se lo cuestionaba y le decía a Dios. Y Dios le dijo, ¿acaso hay algo difícil para mí? Solo cree. Entonces se va a abrir un tiempo de bendición contradictorio. Un milagro de sanidad es imposible. Vas al médico y el médico te dice, esto es imposible, como le decían a mi hermano. Es imposible, por eso es un milagro. ¿Alguna bendición económica en tu vida cómo es? Imposible, por eso la tiene que hacer Dios. Le preguntaban en economía, no, esto es imposible. No se puede, ahora no se puede. Hay que hacer, no, pero Dios dice. Entonces, ¿y cómo desatamos la bendición de esa palabra? Solamente de una manera. ¿Cómo nosotros fuimos trasladados del reino de luz a las tinieblas? Por fe. Cree y serás salvo. Creíste y fuiste salvo. Te hiciste hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, a nosotros nosotros somos recreídos, ¿no? Porque alguno te dice, ¿qué te crees el gobernador? No, yo soy hijo de Dios. ¿Es más o no es más? Es más. Pero a nosotros nos cuesta creer que hay cosas que van a venir como bendición a nuestra vida. Y la Escritura dice que hay muchas cosas que fueron dadas junto con Jesús. Pero ¿qué sucede, como le pasó a Jeremías? ¿Qué sucede si eso no ocurre? Porque de hecho oramos por algunos y unos se sanan y otros no. Pero hay una palabra que es de bendición acá para los que fueron transportados. Hay una palabra para los que se quedaron. Y había una palabra de consolación para aquellos que iban a enterrar a sus muertos. Hubo gente en esa época que iba a enterrar a sus hijos, a sus nietos. Lo iba a sepultar. Y ahí estaba Dios y dice, ¿qué me hablas de edificar casas? Si yo acabo de enterrar a mi hijo ahí, mira cómo está. Y el Señor aparecía en el medio de los cementerios, miles que morían. Dice, no lloren, porque yo tengo un plan más alto que el que tus pensamientos y tus sentimientos te pueden dar. Siempre hay una palabra para todos, siempre. Porque los propósitos de Dios son de bien, de paz y de bendición. Yo quisiera que cierres tus ojos.